Sí. Listo, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación muy especial, como comentaba anteriormente, a propósito del Día Internacional del Libro. Y bueno, pues nos acompañan, tenemos tres grandes amigos, uno ya conocido, a otros por conocer, a los cuales les quiero presentar. Y bueno, pues empezamos con Óscar Garduño, chilango de Ciudad de México de 1977, estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y se ha dedicado a la dramaturgia. En 2009 estrenó El espíritu en la insurrección. En 2016 su obra ¿Qué tan altos son los edificios en Nueva York? Fue dirigida por Diego Álvarez Robledo. Ha participado en varias antologías de cuento y minificciones y ha sido colaborador en Newsweek México, GQ México, Nexos, Letras Libres, Replicante Revista Cultural, también de la revista de la Universidad Autónoma de México, Punto de Partida, la cual le otorgó mención honorífica en la categoría de cuento. También ha participado en Forbes México, La Jornada Zacatecas y el suplemento cultural Laberinto del periódico Milenio. Por favor, recibamos a Óscar con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña David Chávez Buitrón, también de la Ciudad de México. Él pues es ilustrador de publicaciones científicas, libros de educación media y publicaciones infantiles. Su experiencia abarca libros de texto escolares, ilustración científica social, historieta, manga, cartel, portadas de libros, revistas y discos, entre otras muchas actividades. Por favor, un fuerte aplauso también para nuestro acompañante, nuestro amigo. Y bueno, pues maestro Luis Hernández, que ya todo el mundo conocemos, ¿verdad? Aquí vecino de la DCCH, encargado del proyecto de publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, sin dar ya tantas vueltas al asunto, vamos a darle la palabra a Luis, quien nos va a hacer una reflexión, unos comentarios acerca del título que hoy nos aboca. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias también a Óscar y a David por estar el día de hoy acá en Coajimalpa, en la parte más alta de la Ciudad de México, donde no siempre es fácil llegar. Bueno, pues el día de hoy estoy aquí. Cuando Raúl me comentó sobre la presentación, sobre la novela de Óscar, pues me llamó muchísimo la atención por la historia, los personajes, algunas de las vivencias, sobre todo también la música. Eso también es algo muy, muy padre. Yo quiero primero recalcar una de las grandes cuestiones que me gustaron de la obra y que considero que también es una de las aportaciones fuertes que tiene, que es tanto la obra, el autor, pero sobre todo los personajes y sus vivencias son como tal. O sea, no tratan ni los personajes tratan de quedar bien con el lector, ni con ellos mismos, ni con nada. Simplemente llaman las cosas como son, como las viven y como las sienten. No tratan de ser correctos, no tratan de irse a medias tintas. Y eso está muy, 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 muy padre. Una vez dicho eso, pues paso. Las dos partes en las que yo dividí la novela, una que se desarrolla en Ciudad de México y otra que se desarrolla en Chacagua, Oaxaca, pues son en las que yo dividí la novela. En la primera, los personajes a los que nos vamos a adentrar, lo que me gusta es que sus vivencias son aquí en Ciudad de México, pero son lugares que uno conoce, son lugares por los que uno ha transitado y no son lugares
que nos hacen como imaginar cómo son, ¿no? Cómo a pensarlos, pues son lugares como la Arena México, la Arena Coliseo, la zona centro de la Ciudad de México, pero también todo lo que se vive ahí, lo que uno se imagina, pero también lo que sucede, ¿no? Estos lugares, los lugares de mala muerte, como también los personajes y nuestros actos también tienen consecuencias, ¿no? Tanto así que el personaje principal, pues en realidad se enfrenta a un proceso de existencia, ¿no? De quién soy, hacia dónde voy, la relación de pareja, la relación con las amistades, la relación con el entorno y cómo esto tiene todo un impacto. Y algo que también rescato que me pasó como lector es que al momento de ir leyendo y al momento de ver los personajes, incluso yo los imaginaba de otra manera, ¿no? Y eso también está muy padre. Algo también que tiene la obra que me gustó mucho es el acompañamiento que tiene respecto a la música, ¿no? Uno va leyendo, pero también está ahí la referencia de la canción. No solo es una mención, tiene un porqué abrir con la canción de What is Dead, de Black Sabbath, ¿no? ¿Por qué esa? ¿Por qué Nietzsche? ¿Por qué el autor, o más bien, por qué el protagonista hace referencia a esas canciones, a su formación, las dudas que todo esto le va generando? Y yo no recuerdo al menos una novela que haya tenido esa cuestión, ¿no? Que mientras tú vas leyendo, te hace también esa sugerencia y te hace, para los que conocemos algunas de las canciones que están ahí, es inevitable no leer, hacer referencia a la canción, pero también como sentir un poco de lo que va pasando el personaje, porque también todos en algún momento nos enfrentamos como a cuestiones, a serias dudas que él tiene, ¿no? Ese proceso de crecimiento que uno va teniendo desde el qué quiero estudiar, pues, qué estoy haciendo de mi vida, si esto es lo que quiero, con qué personas estoy rodeado, ¿no? Y todo lo que ello enfrenta. Y la segunda parte, la que ya se desarrolla en Oaxaca, es un lugar que yo no conozco, no he tenido la fortuna de conocer, pero que me va haciendo pensar cómo es desde llegar a la laguna, el viajar en carretera, ¿no? Esta cuestión que menciona el protagonista en algún momento, la carretera ayuda a repensarse, a reimaginarse, a saber quién es uno, hacia dónde quiere llegar, y eso también me encanta. Y algo que me gusta ya más de fondo, esta cuestión que tiene que ver ya con los bajos mundos, es algo que todos sabemos, pero que nunca queremos llamar por su nombre, ¿no? Y ellos lo dicen tal cual. ¿Qué significa meternos en un problema como en el que él está, ¿no? Esta cuestión de meterse en un tráfico de diversas cuestiones. Y también otra cuestión que me llamó la atención de la obra, que me gustó, es también esa cuestión de reírse como de cuando uno quiere escribir, que ahorita Oscar pues, nos contará también de ello, de cómo se imagina uno esto de al final de, es que quiero asistir a un taller en la Condesa, es que me gustaría recibir un premio en Bellas Artes, ¿no? Esos clichés de repente a los que tanto el autor como el lector se enfrenta, ¿no? De decir, ah, sí, la novela pues fue premiada y fue galardonada y el autor tuvo esta formación, pero no, o sea, simplemente es eso, el reírse también el ser satírico de la formación que uno tiene, ¿no? O de que el lector también llegara a tener. Pero en suma, en verdad, La Cowboy Rulfo es una novela muy padre, muy chingona, la verdad, la cual yo les recomendaría leer. No quiero hacer muchos spoilers porque si no, pues no tiene como que mucho caso que, que la lean, pero más o menos fue mi sentir. Entonces, pues agradecer a Oscar y pues también pues dar la palabra. Y ya conforme se vaya haciendo la plática, pues iremos también abordando sobre eso, ¿no? Sobre los personajes, el proceso de escritura, porque me imagino que también la Cueva del Rufo tiene algo de algo personal, no tiene algo ahí que indirectamente se ve. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias. Y bueno, pues vamos a hacer aquí una dinámica. ¿Quién ya leyó la novela? De hecho, está recién. Luis, bueno, tenemos una pregunta para ti, Luis. Bueno, aparte de la presentación,
tenemos aquí también, vamos a hacer algunas preguntas en la cual, bueno, les vamos a obsequiar, pero también quien le dé like al Instagram de la editorial va a tener ahí un descuento, la verdad, muy bueno. Entonces, ahorita les vamos a pasar el dato para que les empecemos a dar like. Vamos a tener venta de títulos. Pero bueno, la primera pregunta, y justo lo mencionabas, Luis, ¿qué referencias personales te hace pues abordar como este tema, ¿no? Este viaje y sobre todo, bueno, qué tanto es como la ficción y qué tanto es en la vida personal, ¿no? Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Veo a Gabriela, me da mucho gusto que esté aquí. Es una gran amiga de hace muchos años. Datos que sean reales. Creo que es bueno empezar por ahí. Eh, hace ya bastantes años, digo, más de 20 años, yo creo. Tenía un grupo de amigos y cada año solíamos irnos de vacaciones por lo regular a Oaxaca, a Chacagua. Alquilábamos una camioneta y nos íbamos todos en la camioneta. Había bastante alcohol y había bastante música, ¿no? Por lo regular, hay muchas de las canciones de las que están en la novela que había en ese momento en la camioneta. Eh, el alcohol, bueno, no creo que sí había bastante whisky, pero bueno, había bastante cerveza por lo general, era más cerveza que whisky. Y eran muchos más amigos, ¿no? No era nada más el Palomino, que es el que aparece en la novela. El Palomino es un personaje real. Yo por lo regular le digo el hombre de table porque con él aprendí yo como todos los secretos de los table dance. Es un hombre que es casado, pero que es fanático de los table dance, ¿no? Cuando está borracho, ¿no? Cuando está en su juicio no es capaz de ir a un table dance, ¿no? Pero borracho siempre va a un table dance y curiosamente siempre lo hace conmigo, ¿no? Y, eh, y yo solamente, aunque ustedes no lo crean, yo solamente soy como su ángel guardián dentro de los table dance, ¿no? Porque solamente voy como cuidador, como su nana, ¿no? Entonces tengo que vigilar que no nos cobren de más, tengo que vigilar bien cuántos boletos lleva, porque ya ven que en los table dance venden boletos, por si no lo saben. Y tengo que vigilar cuántos boletos pidió, tengo que vigilar cuánto pedimos en la cuenta, cuántas botellas bebimos, cuántos tragos, si pedimos algo de botana, que cobren bien lo que fue la botana. Y he conocido infinidad de tables gracias a él, ¿no? El Palomino es real, su apellido es Palomino. Él en algún momento, en una de las tantas borracheras que tuvimos, yo le dije en una mesa que le iba a dedicar una novela. No me creyó, por supuesto, ni yo me creí que le iba a dedicar una novela tampoco. Le estaba mintiendo en ese momento y creo que le estaba mintiendo como para que me invitara al siguiente trago. Y le dije, te voy a dedicar una novela. Y lo único que me dijo era que si le iba a dar los derechos de autor de la novela, porque a él era lo que le interesaba, pensando que iba a ganar miles de pesos con los derechos de autor, porque no sabía, no sabe nada de literatura el Palomino. De hecho, hasta la fecha no ha leído la novela, porque no le interesa tampoco leerla. Solamente me preguntó que si le iba a tocar algo a él de dinero, y le dije por supuesto que no le iba a tocar nada de dinero. Y me dijo que lo habían dibujado muy mal, por supuesto, ¿no? Porque él es gordo, obeso y tampoco tiene una Ford Lobo. Él tiene una camioneta más elegante, ¿no? Que es en la que íbamos. No, íbamos en un Chevy, creo, ¿no?
porque se llevaba como su coche más modesto a los tables para no llamar tanto la atención. Entonces, bueno, el table que aparece en la novela realmente existió, estaba en la calle de López, en el centro histórico, hace como 20 años el table, se llamaba el Touch Me, y era un table frecuentado por muchos escritores, porque cerca de ahí, de la calle de López, enfrente a Bellas Artes, por eso la novela dice eh, que hace referencia al gran recital que dio Jaime Sabines en Bellas Artes, y agrega a la novela que ese gran recital donde lloró con Los Amorosos, ¿no? ¿Se acuerdan que Jaime Sabines se hizo famoso en ese recital porque lloró cuando leyó Los Amorosos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice en la novela, ¿no? Y dice, eso no es cierto, eso yo lo inventé, que después de que leyó, después de su recital, se fue al Touch Me, Jaime Sabines. No, eso no es cierto, eso yo lo inventé, no. Y que según esto, Jaime Sabines compuso ahí, gracias a una teibolera que había llegado de Veracruz, su famoso poema que compuso un poema, se fue a acostar con la teibolera y que compuso un poema y que no se sabe cuál, pero que tal vez en una de esas es el de la famosa tía Chofi, ¿no? Y que la tía Chofi a lo mejor es la teibolera y que ni siquiera sabemos nosotros, ¿no? Eso tampoco es cierto, ¿eh? O sea, eso yo lo inventé para que quede claro. Pero bueno, era un table al que iban muchos escritores, porque cerca de ahí, saliendo del Metro Hidalgo, había una mítica cantina que creo que ya cerraron, que se llamaba El Palacio. Y el Palacio era centro de reunión de muchos escritores en aquella época. Llegó a acudir en algún momento, y a mí me tocó conocerlo ahí, a José Emilio Pacheco. Llegó a acudir algunos, Eusebio Rubalcaba, por supuesto, pero bueno, Eusebio Rubalcaba no era garantía, porque Eusebio Rubalcaba por lo regular acudía a todas las cantinas, ¿no? Entonces no era garantía de que acudiera nada más a esa. Pero sí José Emilio Pacheco llegó en alguna ocasión a acudir, y los viernes por las noches se juntaba un grupo de periodistas. Entre ellos estaba José Luis Martínez, entre ellos estaba en algunas ocasiones Emiliano Pérez Cruz. Eran varios escritores los que se juntaban en aquel momento, y yo los conocí en adolescencia. Para mí era mágico estar entre aquella mesa, porque pues realmente eran escritores que yo admiraba, que yo apenas empezaba a leer y de los cuales recibía como grandes lecciones de escritura, ¿no? Sobre todo ya cuando estaban borrachos, porque ya cuando estaban borrachos era cuando realmente confesaban como sus grandes lecciones de literatura, ¿no? Antes no lo hacían, se quedaban callados. Entonces, a mí me emocionaba mucho cuando realmente empezaban a darte las lecciones de cómo se tenía que escribir, cómo no se tenía que escribir, a qué autores había que leer, a qué autores no había que leer. Y eran como unas guías, ¿no? Para mí era como mucho mejor que estudiar la carrera que estaba estudiando, o que yo quería estudiar, que era letras hispánicas, que leer los suplementos culturales. A mí me gustaba acudir ahí los viernes por la noche, y en algún momento alguien convocaba y decía, al recreo, o vamos al colegio, ¿no? Así le decían al table. Entonces pagaban la cuenta de la cantina y nos íbamos caminando, hacíamos el recorrido del Metro Hidalgo a la calle de López, y entrábamos al Touch Me. Pedíamos una mesa, por lo regular iba Mauricio Carrera, iba Emiliano Pérez Cruz en ocasiones, iba Eusebio Rubalcaba, y pedíamos una mesa, y entonces yo fue como conocí ese lugar, y posteriormente me encargué de llevarla al Palomino, ¿no? Al Palomino no le gustaba porque el Touch Me, como dice en la novela, era uno de los tables más baratos, y las mujeres en ese entonces también eran mujeres, pues obviamente como de los tables más baratos, pues eran mujeres ya en edad avanzada,
eran mujeres, pues no eran mujeres como los tables de la Condesa o los tables de San Ángel o los tables así, a las que estaba acostumbrado el palomino, ¿no? Entonces el palomino llegaba solamente cuando estaba ya en estado de embriaguez muy, muy avanzado, y entonces a las mujeres que estaban, lo digo entre comillas para no ofender ni nada, a las mujeres que estaban feas las veía guapas, ¿no? Y así fue como se fue surgiendo la historia del Touch Me. Algunos de los personajes que aparecen, como la Mil Máscaras, como el tío Gamboín, no son reales, no estaban en el Touch Me. Al tío Gamboín lo llegué a ver como a la mitad de lo que es el personaje en La Lagunilla, era un teporocho de La Lagunilla con el que en algún momento compartí algunas caguamas y me contó una historia, pero no era la historia que aparece en Acoibo y Rulfo. Y así fue como fue surgiendo, parte realidad, parte ficción. Realmente la historia la escribí en una noche, o sea, más o menos como desde las 10 de la noche a las 3:30 de la mañana, más o menos. Y posteriormente yo la escribí para contármela a mí mismo, ¿no? O sea, era una noche en que me quería contar esa historia haciendo memoria de esos viejos tiempos, de los tiempos en que íbamos al Touch Me, un lugar que ya había cerrado sus puertas, que desapareció cuando Miguel Ángel Mancera mandó a cerrar los Touch Me con el pretexto de que había trata de blancas, lo cual no era cierto, pero Miguel Ángel Mancera tenía algo en contra de los Touch Me, porque mandó a cerrar todos, menos los que eran para gays, porque se decía que pues a ellos acudía él, ¿no? Entonces, pues no podía cerrar los de para gays, ¿no? Y mandó a cerrar los demás, todos, ¿no? Hasta que ahora ya recientemente están abriendo unos, porque según esto elevó la cuota que les pedía y algunos de ellos se negaron a pagar y entonces vinieron como otro tipo de extorsiones y hubo ahí algo oscuro, ¿no? Eh, y la historia me la quise contar yo y la única manera de contármela fue a través de la escritura y salió en una noche. Obviamente al otro día yo creí que se iba a quedar ahí, pero descubrí que había algo, me puse a trabajar en ella, a volverla a escribir, a volverla a trabajar detallitos que había que corregir muchas cosas y ya fue un trabajo mucho más intenso que me llevó más tiempo, ¿no? Posteriormente, ya hablando con Rafael, que es el editor, que le agradezco mucho el trabajo que ha hecho por la novela, porque realmente el escritor, pues bueno, es el que hace el trabajo como de oficina, pero el que hace el trabajo de campo y al que se le debe la vida de la novela, pues es al editor. Eh, Le comenté que tenía una novelita por ahí y él se interesó, la leyó y ya fue como se dio el trabajo de publicación. Sin el trabajo, con el trabajo también invaluable de David, ¿no? Que es el trabajo gráfico que trae la novela y que le da como un respaldote, ¿no? A la novela. Creo que si hubiera sido el puro texto, hasta hubiera resultado a la mejor anodina la novela, ¿no? Pero bueno, el trabajo de David le da una vida y le da una frescura a la novela. El trabajo de la música realmente a mí no se me ocurrió, o sea, yo mencionaba las canciones, pero ponía referencias en pie de página del sello discográfico y del año en que había salido el disco, por si alguien lo quería consultar, ¿no? Pero al quien realmente se le ocurrió la idea del código y de que se pudiera uno enlazar a la canción en ese momento fue a Rafael, al editor, y a mí me pareció genial, ¿no? Y fue algo que celebró también Antonio Ortuño, ¿no? Que bueno, Antonio Ortuño fue uno de los críticos más importantes de la novela, quien realmente me dio como la patada de padrino, Antonio Ortuño,
que le gustó mucho la novela y eso fue muy bueno. Creo que lo hubiéramos puesto como su carita sonriente porque casi nunca sonríe, entonces pues hubiéramos puesto su carita en la portada y hubiéramos puesto Antonio Ortuño dice que es una chingonería de novela y quizás hubiéramos vendido más ejemplares, ¿no? Pero ya fue muy tarde cuando lo dijo, ¿no? Entonces, así fue como surgió la novela. Realmente el proceso de escritura, esto es algo muy interesante porque realmente el proceso de escritura, si me lo preguntan o si se preguntan de dónde viene el proceso de escritura, es curioso porque me lo preguntaron ahora que fui al estreno de la obra de teatro, que les quiero hacer la invitación porque este viernes que viene es la última presentación de una obra de teatro que dolorosamente habla acerca de los feminicidios, que no viene al caso ahorita tocar ese tema porque es algo que me pone medio mal. Pero bueno, este viernes que viene en el foro, un foro que se llama La Cura, que está a unas cuadras del Metro Viaducto a las 8 de la noche, es la última función de teatro de una obra que se llama ¿Qué tan altos son los edificios en Nueva York? Es el anuncio. Y cuando fui al estreno me preguntaron que por qué escribía uno, ¿no? Que realmente cómo llegaba uno a la escritura y cómo es que se le daba a uno la escritura. Y no se trata nada de que a uno lo toque el dedo de Dios o que a uno un día le caiga un rayo y entonces por milagros ya llega uno a la libreta y entonces uno se pone, le salen a uno las oraciones perfectas y ya se pone uno a escribir, ¿no? Mi proceso es distinto. Yo crecí mucho al lado de la educación de mi madre y mi madre se enfocó mucho en enseñarme a leer y sobre todo en enseñarme a escribir. Y las primeras palabras que yo aprendí como a pronunciar y a dividir en sílabas fueron gracias a la labor educativa de mi madre. Desde ese momento, desde la edad que yo pude aprender a leer y a escribir, las primeras historias que yo escribí las hice para ella, porque se las leía a ella en voz alta, ¿no? Y entonces mi intención de escribir una historia era para contársela a ella, ¿no? A ella porque le leía en voz alta la historia y ella me celebraba mucho la historia, aunque por supuesto no eran historias perfectas, ¿no? No era que yo les tenga que decir ahorita que cuando yo le leía a mi mamá una historia ella escribía como Edgar Allan Poe, ¿no? No, por supuesto que no eran historias muy defectuosas. Pero el hecho es de que ahora cuando me siento frente a una libreta o frente a una computadora, no ha cambiado el proceso. Cuando vuelvo a escribir, sigo teniendo ese enlace y esa comunicación y lo sigo haciendo para mi madre. Sigo escribiendo para ella solamente. No lo hago para nadie más. Entonces le sigo entregando cada historia y por supuesto que siguen siendo imperfectas, pero es la vía de comunicación que tengo y le sigo entregando esas historias. Nada más, aunque ella ya está ausente, yo sé que se la sigo, cada vez que la leo en voz alta, se la sigo leyendo a ella y quizás me la sigue celebrando, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que tengo que decir de la Cowboy Rulfo. Muchas gracias. Y bueno, David, por favor cuéntanos cómo fue este proceso creativo. Te entregó Oscar la novela y con base a eso empezaste como a idear, ¿no? La historia gráfica de esta novela. ¿Nos puedes contar también un poco acerca de este proceso, por favor? Gracias, buenas tardes. Bueno, para mí haber participado en este libro es algo que estaba totalmente fuera de lo que yo normalmente estaba acostumbrado, porque como ilustrador es muy raras veces o nulas cuando le dan un crédito a un ilustrador en una portada. Donde normalmente pues yo tengo alrededor de 35 años como ilustrador y como diseñador gráfico, en la que yo toda la vida, perdón, me dediqué a diseñar portadas.
Y durante muchos años me dedicaba a hacer ilustraciones infantiles, juveniles, ilustración científica. Bueno, de hecho me inicié haciendo ilustración científica para una editorial americana, ¿no? Que se llama McGraw-Hill. Pero conforme va pasando el tiempo te dicen, bueno, la desaparecida editorial Diana me daba para ilustrar portadas o ilustraciones interiores como lectura de Ogmandino, Los caldos del pollo para el alma, la novela rosa, eh, libros de superación de supermercado, todo lo que se vende, ¿no? Entonces, incluso había veces que hasta me daba vergüenza que pareciera mi nombre, ¿no? Porque decía, híjoles, esto, pero pues tengo el mal vicio de comer diario, y entonces, entonces tenía que sobrevivir con esto, ¿no? Y entonces cuando a Rafa, el editor, que está aquí presente, aquí, a mi amigo que está aquí de camisa roja, me dice, oye, te invito a participar en una obra para que hagas unas ilustraciones. Cuando me platica de qué trata, yo me quedé, o sea, yo me fui de espalda y dije, a ver, espérate, que lo que tú no has contado. A ver, ¿cómo que Juan Rulfo le entrega en las manos a una prostituta su libro póstumo? Ahí es donde yo dije, a ver, espérame, esto, hasta se me puso la piel chinita, ¿no? Eso fue lo que me interesó. Las ilustraciones las empecé a hacer en una época en la que era un poquito antes de que entráramos a la pandemia. Y es mi culpa, de una vez te lo digo, porque hemos platicado, a lo mejor por falta de comunicación, pero cuando yo estaba ilustrando el libro, yo estaba en Querétaro viviendo los últimos días de mi primo que tenía un cáncer cerebral. Y entonces yo estuve, es más, todavía estuve con él comiendo tacos de pastor una noche antes de que él muriera. Entonces cuando veo el personaje de Palomino, porque a mí no me dieron referencias de cómo podían ser los personajes, ¿no? Para mí es un poco difícil porque a mí muchos años me decían, ¿sabes qué? Ilústrate un poema. Y dices, ¿cómo voy a ilustrar un poema? Es algo muy difícil, ¿no? Ilustrar un poema o un libro de autoayuda, ¿no? Donde puedes ilustrar pasajes. O una novela en la que tú no tienes que ni ser protagonista, ni demostrar un desenlace de algún capítulo, sino únicamente apoyar el texto. Y finalmente Palomino se parece a mi primo, o sea, a la distancia dije, híjoles, pues fue inevitable de que yo estuve en los últimos días de mi primo y que además de todo, yo con este primo viví muchas cosas porque también, pues también yo estuve viviendo muchos años en el bajo mundo, ¿no? Yo soy oriundo de Tepito. Hasta cuando yo me salí de Tepito por estudiar diseño gráfico, es donde yo respiré porque también se viven cosas impresionantes, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de que el libro dice cosas reales, ¿no? O sea, cosas reales que paradójicamente yo tenía unos amigos que vivían en la Condesa y decían, no, ¿sabes qué? Lo que tú me platicas que pasa en el barrio, para mí es ficción, eso no existe. Y les juro que así me dicen, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo cotorreaba con este primo, fuimos a ver una obra de teatro que se llamaba De la calle, que después la adaptaron para la película de Sexo, Pudor y Lágrimas. De hecho, fue los primeros pininos como actor de Jesús Ochoa. La obra de teatro era brutal, o sea, brutal porque se ve toda la crudeza. Ojalá pudieran volver a hacer esta película. Entonces, estos amigos me decían, eso no existe, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que eso pasa, no? El bajo mundo, ¿cómo pueden tener relaciones sexuales en plena calle? ¿Cómo un policía puede venir impunemente a sacarse a las prostitutas de los congales y tener sexo encima de la patrulla? Pues sí, sí pasa, ¿no? ¿Cómo puede el sexo, drogas y rock and roll puede destruir a una persona, pero dejarle pues una experiencia de vida, ¿no? Nosotros
yo no sé si yo soy un sobreviviente porque pues, yo tomaba agua de los jardines, ¿no? De los jardines públicos tomamos agua, no había celular, no había ninguna forma de comunicación. Entonces, este libro a mí me remitía de esa época, porque además de todo, para mí la novela me parecía atemporal, porque dije, bueno, pues estaban hablando de una época, pero yo no la viví, ¿no? Yo no la viví, pero finalmente este, me parecía como yo tenía las influencias de la novela negra, ¿no? Hasta de las películas de charros contra gángsters, ¿no? Pero decía, bueno, pues aquí se está interviniendo también una mafia que también yo conocí, ¿no? O sea, la mafia china, ¿no? Yo conocí gente que estaba involucrada en la mafia china. Mucha gente no sabe que los chinos están bien involucrados en Tepito, en todo esta situación de la corrupción y la venta de drogas y la venta de armas. Yo estuve presente cómo traficaban armas, llegué a estar en laboratorios de cocaína. Yo dije, bueno, pues yo no sé cómo me salvé, ¿no? Yo le contaba a Oscar hace rato, pues que yo quería ser marihuano. Dije, bueno, pues yo en mi juventud yo quería probar de todo, porque decía, oye, pues es que yo los veo a todos a toda madre, ¿no? Yo quiero saber qué se siente. Pero finalmente nada me gustó. Y decía, bueno, y es todo, o sea, esto es todo, ¿no? Entonces me daba mucho más gozo el- el- toda la parte creativa. Toda esa parte creativa decía, bueno, si de por sí una persona creativa es una persona dispersa, no sé dónde dejé el celular, no sé qué estoy haciendo ahorita, pierdo las llaves, entonces, y bueno, y tú lo debes, pues, la gente que somos, no es presunción de que seamos dispersos, ¿no? Pero, pero esto hacía que a mí me concentrara en todas las disciplinas creativas como la lectura, en donde en mi época el mayor vicio para mí era comprar libros y discos. Entonces, sumado a que de repente me decía Rafa, oye, fíjate que va a haber unas referencias de, de canciones que están acotadas a la situación que está pasando ese episodio de la novela. Va a haber un QR que tú vas a escanear y vas a escuchar la canción al mismo tiempo que estás leyendo la historia. Yo dije, wow, eso yo no lo había visto. Y que además de todo, yo siempre he estado en el tema del rescate de un libro físico, porque ya todo el mundo quiere leer aquí. Entonces, para mí es un agasajo, para mí tener un libro, hasta olerlo como un libro nuevo, estar hojeándolo, ¿no? El cual, pues hoy en día los chavos, aquí lo han de ver los mismos maestros que constantemente luchan de que no estén fusilándose un ensayo o una tarea de aquí, cómo el maestro puede monitorear lo que está aquí, ¿no? Nosotros íbamos a la biblioteca cuando estábamos chavos, ¿no? Aquí, pues, afortunadamente hay una biblioteca, pero yo no sé si es como en mi época de que pues, tenías obligadamente que ir a una biblioteca para investigar, para verdaderamente saber si era real lo que tú ibas a escribir, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío para los maestros de hoy en día. Yo fui maestro y también yo me daba una enojada porque yo tenía que hacer una investigación de que, a ver, voy a copiar todo el texto que me estás poniendo mi alumno y de repente me lo encuentro en Google el párrafo completito. Haces un trabajo de investigación, ¿no? Y de Wikipedia. Ah, sí, claro. Y para acabar la de Wikipedia, que ni siquiera puedes tú saber con certeza si es algo real, ¿no? Porque puede ser mentira, ¿no? Pero finalmente esto es el tema de la novela para mí es un misterio que nunca me lo va a decir Oscar, de si es cierto o no lo que está aquí, porque dice, bueno, ¿es de la vida real? ¿Es ficción? ¿O qué sucede? Eso les toca a ustedes descubrirlo, ¿no? Y entonces, hasta que dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a investigar si es cierto o no es cierto, de que Juan Rulfo, el móvil principal de la novela es exactamente una novela en manos de una persona que está siendo perseguida para recuperar esta novela. Entonces dije, ¿sabes qué? Me quedo con esto, no quiero indagar más. Si tampoco hubo en ese tiempo que no teníamos comunicación, no tuve comunicación contigo para poder decirte, eh, oye, Oscar, ¿cómo percibes al personaje, no? Apóyame, ¿no? Y a lo mejor, pues es una acotación personal
de cómo a mí me gustaría que fuera una mujer como ella, ¿no? Porque también obviamente, pues Oscar la escribe y después me dice, ¿sabes qué? Yo la concebí muy diferente y le dije, híjole, pues es que, pues a mí me gusta, a mí, pese a la descripción somera de lo que, de cómo está ella aquí, dije, a mí me gustaría que fuera de esta forma. Porque de alguna forma, pues también de chavo, yo no frecuentaba tantos tables porque de repente a mí me daba miedo en varias ocasiones a mí me golpearon en lugares así. Porque por lo mismo que decía Oscar, ¿no? No sabes si te van a robar. Ahí el objetivo de un table es de que salgas hasta en calzones, ¿no? En una ocasión sí llegué a ver cómo la gente de traje, las prostitutas me decían, no te lana, mi chavo, te la dedico para ti porque está chavo. Y yo veía cómo me decía la chava de lejos, mira, mira. Y al tipo, a otros tipos les rompían los trajes, no se los rompen así. Empezaba hasta que los dejaban en calzones en la pista. Y todo el tipo así, salió así como si fuera un gran triunfo y la chava aventándose la botella, ¿no? Entonces yo dije, eso sí pasa y me gusta mucho que fuera de que sea una historia que puede ser no apta para gente más joven, ¿no? Un amigo me decía, oye, quiero dárselo quiero comprárselo a mi hija de 13 años. Y le dije, te recomiendo que primero lo leas tú. No porque sea yo su tío, porque me dice tío, quiere decir que puedes darle un acceso a esto, ¿no? A lo mejor ni siquiera sabe que es un telo, ni se lo imagina, a lo mejor ni jamás va a saber qué es. No va a entender, no va a entender el móvil de las personas, por qué hacen cosas malas, por qué alguien tiene que salir huyendo para poder proteger su integridad y además de todo es una integridad o una autoprotección que ni siquiera le toca a ella va cuidando algo. Y dice, voy cuidando algo que ni siquiera es mío, ¿no? Entonces, de muchas formas tiene muchos consejos esta novela para, cuando tú lo ves el trasfondo de la novela, ¿no? Por qué todos los humanos tenemos esa parte de la autoprotección, ¿no? Eres mi amigo, ¿sabes qué? Yo estoy con tu causa y yo voy hasta el fin del mundo para protegerte porque eres mi amigo. Oye, pero también te va a costar la vida. Me vale más. Ese tipo de cosas es como dice Oscar, ¿no? Solamente pasa entre amigos. Entonces, eso básicamente es lo que me inspira en esto. Y bueno, pues es una interpretación personal de esto como yo lo percibí, de lo que yo vi en los 80s, que es cuando yo estaba involucrado con esto, ¿no? Entonces, pues en general es esto lo que podría platicarles de mi experiencia. Si tiene alguna duda, pues gracias. Yo les quiero compartir la cita con la que comienza la obra de Shalom Auslander, de Esperanza en una tragedia, que dice: el miedo no es un estadio final, sino un precursor, un catalizador de otra cosa, unas veces de la redención y otras, la mayoría, de la violencia o la cólera. ¿Y por qué se las quería compartir? Porque también a lo largo de la lectura que hice del texto me daba cuenta de eso, también de los temores de los personajes, del protagonista. Yo siempre he creído que el miedo no es malo, porque el miedo también te recuerda que estás vivo, que sientes, ¿no? Que estás ante una situación inesperada a la que tienes que reaccionar pues de inmediato, ¿no? Esta cuestión de me voy a jugar la vida o me lo van a quitar por estar con mi amigo, ¿no? La implicación que tiene el haberme metido a un table, y pues esas vivencias que también uno, bueno, en mi caso también he tenido con algunas experiencias en lugares en los que se menciona en la novela, en lugares underground, eh, pero también a lo que se enfrenta esto, como mencionaba David, ¿no? Eh,
el ver que de repente hay situaciones de riesgo que te pueden comprometer también, y esta cuestión como de qué pasa si hubiera estado ahí, qué pasa si hubiera soltado una balacera, qué pasa si esto, y eso es algo que también me gustaría rescatar de la novela, los miedos de los personajes, pero también, repito, en mi caso, el verme reflejado como en algunas situaciones que viví durante mis épocas de licenciatura, que puedan haber comprometido esa cuestión. Entonces, en este sentido, también le quiero preguntar a Oscar si también hay como ciertos miedos reflejados en la obra, ¿no? Porque, repito, en algún momento pues se nos hace como fácil todo, ciertas experiencias se nos hacen, no las vemos como con el cuidado que posteriormente ya las vemos y que creemos que deberían tener. Entonces, Oscar, también saber si hay como a ciertos miedos reflejados en los personajes, en algunas situaciones, ¿no? Esto que implica ir un lugar desconocido y el temor de qué me voy a encontrar, qué significa que en un retén de militares te detengan, ¿no? No saber si les tienes más miedo a ellos o a la mafia, ¿no? Entonces sí me gustaría también preguntarte eso, ¿no? El miedo para ti en la escritura, qué papel juega? Y sobre todo refiriéndolo a la Cowboy de Rulfo. Bueno, mira, el miedo principal en la obra está en el personaje, el que está narrando la historia, ¿no? En algún momento, desde que comienza a narrar la historia, él tiene miedo desde ir a Chacagua, desde entrar al Tochemi. Por eso dice que es un lugar al que solo puedes entrar drogado o borracho o mezclado, ¿no? O las dos cosas, cruzado, ¿no? Porque es un lugar asqueroso, es un lugar que a él le da miedo y solamente lo consigue de esa manera. En algún momento hay un trasfondo donde él se decide, donde él cuenta parte de su adolescencia y dice que consiguió hacerse ateo gracias a unos estudiantes chiapanecos que leían filosofía y que constantemente lo invitaban a que se hiciera ateo, ¿no? Pero él no lo conseguía, ¿no? Y eso como que de alguna manera lo frustraba. Hasta que después de algunas lecturas que le dan estos estudiantes chiapanecos que aparte se gastan el dinero que le mandan sus papás en comprar Bacardí blanco y marihuana, y aparte marihuana de la peor calidad, él consigue hacerse ateo subiéndose a una azotea y mentándole la madre a Dios, ¿no? O sea, de esa manera él piensa que ya consigue hacerse ateo, ¿no? Sin embargo, durante toda la novela, la presencia que tiene él de miedo lo lleva también como a recuperar esta existencia de Dios porque no sabe a quién pedirle que lo libere del miedo, ¿no? O sea, dice, bueno, si ya no tengo a Dios, pues a quién le voy a pedir que me libere de este miedo que estoy sintiendo, ¿no? Y entonces en algún momento entra como en esta duda de decir, si yo tengo miedo, ¿a quién, o sea, quién me va a poder ayudar contra este miedo, ¿no? Y entonces en algún momento dice, pues mejor sí recupero pues como la fe en Dios, ¿no? Porque a él sí le puedo pedir que me ayude con este miedo que estoy sintiendo, ¿no? Y hay un momento donde duda, ¿no? Donde él mismo duda, o sea, ¿qué hacer? O sea, ¿sí voy a creer o no voy a creer, ¿no? Y entonces entra como en este tipo de contradicción. Y entonces dice, bueno, si tengo miedo, o sea, no lo voy a poder enfrentar solo, o sea, realmente necesito creer en Dios para poderlo enfrentar, o sea, solo no voy a poder. Claro, o sea, no lo dice, o sea, no lo dice tal como lo estoy diciendo yo, ¿no? O sea, pero se lo plantea de manera un poco cómica, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Sálvame Dios, ¿no? Dice, bueno, pero pues, si yo ni creo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decir sálvame Dios, ¿no? Y entonces es cuando le entra como estas crisis que tiene un poco existenciales, ¿no? Dentro de esta embriaguez que tiene, dentro de esta droga que trae encima dentro de los viajes. Y también por otra parte hay un miedo como al compromiso amoroso, ¿no? Desde el principio él dice que no quiere a Andrea, que es
No, Sofía, ¿verdad? Sofía. Sofía, porque Andrea era la que sí era mi pareja en esos momentos y yo pensé que le había puesto Andrea. Bueno, a Sofía. Hay un miedo con el compromiso porque desde un momento él dice que no quiere a Sofía, ¿no? Que realmente pues, la tiene ahí así como que ya lleva rato viviendo con ella en el departamento, pero que siente que a él sí lo quiere Sofía, pero que él realmente no la quiere, ¿no? Y conforme va avanzando la novela, se va dando cuenta que realmente sí quiere a Sofía y que lo que tiene miedo es al compromiso. Y eso es algo como muy actual en estos momentos, ¿no? O sea, queremos tener algo con otra persona, pero tenemos miedo a este compromiso, ¿no? Y entonces empezamos a inventar palabras como que el poliamor y todo esto, ¿no? Pues porque es bien fácil liberarnos del compromiso, es más fácil como decir, pues claro, ¿no? O sea, tengo relaciones con 5 personas, pero con ninguna estoy comprometido. Y es algo que me facilita a mí la vida, ¿no? Y decir, ay, es que es bien padre, pues sentir como sentir besos de 5 personas y tener relaciones sexuales con 5 personas, y entonces es como un sinónimo de libertad, ¿no? Pero realmente a qué te comprometes, ¿no? O sea, bueno, es como el punto de vista que tiene este cuate, ¿no? Hasta que realmente ve que el amor que siente Sofía por él, pues también debe ser correspondido, ¿no? O sea, qué jodido es que Sofía esté ahí, que lo soporte tanto, porque él mismo dice que le ha soportado tanto, ¿no? Y cuando lo ve llegar del table con la camisa llena de vómito, con sangre, ¿no? O sea, Sofía, en lugar como de reclamarle, solamente mueve la cabeza como en señal de tristeza, ¿no? Por ver en lo que se está convirtiendo él, ¿no? O sea, ni siquiera le discute, ¿no? Y sí, bueno, Sofía también es una persona que tiene un problema de adicción con la marihuana, pero, pero es por otras causas, ¿no? O sea, ella sufrió un abuso sexual por parte del padre, ¿no? También tiene su historia, Sofía. Entonces, es un problema ahí también de compromiso por parte de él y también es un miedo que él tiene. O sea, él tiene también varios miedos que va confrontando y que va a lo largo de la obra los va asimilando, ¿no? Pero el principal, obviamente, el que está como arriba y el que está como estructurado en él, es ese que es a Dios, ¿no? Por eso la obra arranca con esa adolescencia donde él cree que se libera de Dios y que es ateo, pero solamente porque se sube a la azotea y le mienta la madre a Dios, ¿no? Obviamente un ateísmo no implica eso, ¿no? O sea, pero eso es algo que a mí personalmente me pasó, ¿no? En adolescencia. El grupo de estudiantes chiapanecos yo los conocí y la mayoría estudiaba filosofía, entonces siempre era como que me cuestionaban a mí mucho, ellos eran ya estudiantes de universitarios, y como que me cuestionaban a mí mucho siendo adolescente por qué creía en Dios, ¿no? Y yo me sentía bien contrariado, ¿no? Porque siendo uno adolescente y que te cuestionen estudiantes de filosofía y universitarios, y aparte me dejaban unas lecturas que pues yo la verdad ni entendía, ¿no? O sea, yo por más que los leía, por más que volvía a leer, no sé, a Nietzsche, a Platón, no sé, pero por más que los volví a leer 2, 3, 4 veces, no entendía nada, ¿no? Y yo les decía a ellos, es que no entiendo. Y me decían, no, pero es que tienes que entender que Dios es esto, y y no les entendía, ¿no? Y a mí eso me entraba como una angustia y una desesperación, ¿no? Y me provocaban y me decían eso, me decían, a ver, miéntale la madre a Dios, ¿no? Y me provocaban diciendo, y yo no podía, o sea, yo me sentía más angustiado y más preocupado, y luego en las noches no podía ni dormir porque me dejaba pensando, ¿no? ¿Y por qué le tengo que mentar la madre a Dios, ¿no? Y entonces era como así, como una angustia bueno, que me dejó tan marcado que por eso la metí en la novela, ¿no? Con el personaje, ¿no? Porque en algún momento sí me vuelvo agnóstico, y creo que a lo que menos le da uno importancia
es a mentarle la madre a Dios, ¿no? O sea, ya. Entonces, por eso metí la pregunta, porque ya al final de la novela, él mismo encuentra la respuesta, ¿no? Y él mismo se da cuenta lo que les acabo de comentar, que lo que menos importa es esa pregunta, ¿no? O sea, cuando realmente eres agnóstico y entras como a este rollo y comprendes como las distintas filosofías que te hablan acerca de la existencia de Dios, pero desde otra visión, entonces ya lo que menos importa es esa pregunta, o lo que menos importa es si realmente la puedes hacer y no pasa nada, ¿no? No te va. Yo en ese momento pensaba que me iba a caer un rayo de adolescente, ¿no? Que si la hacía me iba a caer un rayo, ¿no? O que al día siguiente me iba a pasar un accidente y me iba a morir, ¿no? O que no sé, o que mis papás me iban a escuchar y me iban a regañar, no sé, pensaba miles de cosas, ¿no? Y ahora pues ya, o sea, ya pasó, pero sí son miedos los que están presentes, ¿no? Y bueno, si hablamos del miedo, por ejemplo, en la literatura, bueno, daría para una conferencia de 2 horas, ¿no? Pero sí, es real, el miedo está en la novela. Muchas gracias. Y bueno, queremos abrir el espacio también para que puedan hacer preguntas, algún comentario acerca de la novela, con toda quejas, sugerencias, ¿no? Dejamos el micrófono abierto. ¿Alguna persona? Hola, ya dieron la referencia del título de la novela, pero yo quisiera saber por qué la Cowboy Rulfo, por qué lo escogieron. Bueno, lo escogiste, Oscar. ¿Y alguna otra pregunta para aprovechar el viaje? Bueno, vale. Ah, en la novela es el nombre de una teibolera, ¿no? Y realmente a mí me resultó atractivo que Rulfo estuviera ligado como a un vaquero, ¿no? Sobre todo porque Rulfo, bueno, su temática es como muy de campo, ¿no? De tierra, ¿no? Eh, no sé, creo que en algún momento de estas visitas que tuvimos a los Touch Me, de nuestras terapias recreativas, eh, conocimos a una teibolera que se sentó a la mesa y entonces ella nos dijo que era de Guanajuato, no me acuerdo, era de algún lugar así, entonces le dijimos que era de por los rumbos de la tierra de Juan Rulfo o algo así. Yo le dije, ¿no? Y entonces ella me dijo que había leído un cuento de Juan Rulfo. Y entonces yo le pregunté que cuál, y resultó que era uno de Julio Cortázar, ¿no? Y me lo empezó a contar. Y yo me quedé pensando, porque yo ya estaba un poco borracho, y yo dije, ay, yo no conozco ese cuento de Juan Rulfo. Y yo dije, ay, ¿en qué libro vendrá? Dije, no, pues no. Y le dijo, oye, ¿y en qué libro viene? Dice, no sé, es que lo leí en un libro de texto de mi hijo. Dice, el que va a la primaria. Y todavía yo seguía pensando. Y le dije, ¿y en qué termina el cuento? Porque me lo iba contando como por partecitas, ¿no? Y aparte te lo cuentan por partecitas, o sea, es como una maña de las teiboleras, porque te lo van contando por partecitas, porque así van consumiendo más. O sea, por partecitas, pues acaban la copa, piden otra copa y piden otra copa, y cada copa cuesta 250 pesos, ¿no? Entonces, ya te imaginarás que el cuento te lo cuentan como en 6 partes, ¿no? Para que así puedan cobrarte más. Y entonces en el final se tardó como 3 copitas, ¿no? Y me decía, no, y es que al final hace esto y esto, ¿no? Y se tardaba, ¿no? Y no, pero ¿qué más, no? Y yo quería saber el final porque yo no agarraba bien qué cuento era, ¿no? Y yo decía, no. Y el palomino me decía, ya, güey, después lo buscas, ¿no? Y yo, no, pero es que ya me dejó como la duda, ya, güey, después, que quién sabe qué, güey, pues tú sabes un chingo de cuentos, por ahí lo has de tener, ¿no? Y que quién sabe qué. Cuando llegó al final, yo me di cuenta que era un cuento de Julio Cortázar, ¿no? Pero era un cuento que hablaba de un vaquero, ¿no? Y que al final lo matan, o no sé qué pasa con el vaquero, no me acuerdo qué cuento era.
Y entonces se me hizo muy raro que ella decía que era de Juan Rulfo, ¿no? Y entonces le platiqué después al Palomino ya cuando se fue, después de contarme el final de 3 copas o 4 copas, le conté al Palomino, le dije, es que ese cuento no es de Juan Rulfo, güey, es de Julio Cortázar. Le digo, ya habla de un cowboy, ¿no? Y el Palomino me dijo, dice, pues ahora ponle la Cowboy Rulfo a la teibolera, güey, ¿no? Pero porque se le salió al Palomino. Y de ahí se me quedó como muy grabado, ¿no? Porque me empecé a reír yo y dije, suena muy cagada la Cowboy Rulfo, ¿no? Y como que se me quedó grabado cuando yo estaba haciendo la novela, le escribí al Palomino un WhatsApp y le dije, ¿te acuerdas de la teibolera que conocimos? ¿Cómo dijiste que era? Y no, pues el Palomino no se acordaba para nada, ¿no? Me dicen, ay, güey, dicen, no, así ese día, no, güey, yo compré 10 boletos y que quién sabe qué, ¿no? Pero de repente me vino como el flashazo y me acordé. Y entonces dije, le voy a poner la Cowboy Rulfo, ¿no? Sí, y entonces más o menos fue como llegó el título, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, pues nosotros sí tenemos preguntas. Nuestros amigos de la editorial Ulterior van a regalar 2 ejemplares, entonces vamos a hacer una pregunta y quisiera que el maestro Luis Hernández también formulara, vaya pensando en alguna otra pregunta para regalar estos 2 ejemplares. Y la primera es, ¿cuáles son las 3 obras más conocidas de Juan Rulfo? Aprovechando. Este, sí. ¿Hay Wikipedia? ¿No? Tienen 2 horas. ¿Tienen 2 horas? Empezamos. A ver, ¿sí? ¿Allá? Ajá, va una. Ajá. Así como medio de cine mexicano, ¿puede ver también alguna? Eso. Perfecto, un aplauso, muchas felicidades. Y ahorita pasas para que también te lleves la rúbrica de los autores, ¿vale? Y maestro Luis, ¿tiene su pregunta formulada? No, 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 algo sencillo para. Sí. Anímate. Oh, no, no, no. A ver, bueno, a ver, yo ahorita que me acuerdo de alguna. Lugares emblemáticos de los que habló el maestro Luis Hernández que transcurren en esta historia de la Cowboy Rulfo, por lo menos que me mencionen dos, dos lugares que hace mención. Que ya cerró Mancera. No, es No, es el Esa, coche. no, esa no todavía no. Ah, no. La otra es cantina, que está por Metro Hidalgo. que ahora hay un doctor Simi. Un doctor, sí, sí. Ajá. Ajá. Y la de Oaxaca también ahí está. Sí, bueno. Sí, Sí, claro. eso, aplauso. Y bueno, también para las y los presentes, en la editorial Ulterior, pueden seguir su Instagram, su Facebook, ¿sí? Sus redes sociales para que les hagan el 50% de descuento en la compra del material. Vamos a estar aquí haciendo. El precio de lista de libros, 200 pesos. Exacto. Si nos siguen en Instagram, a la editorial Ulterior, se los dejamos a mitad de precio. Solo por hoy. Solo por hoy. Sí, los siguientes 5 minutos. Llame ya. Y bueno, pues
Sí, y bueno, también a las y los que no pudieron asistir presencialmente, que seguramente van a ver el video en nuestras redes sociales. También estos libros, pues bueno, van a estar disponibles en la biblioteca, los van a poder consultar aquí próximamente. Y agradecemos a David, a Oscar y al maestro Luis Hernández también por esta muy buena plática, muy buena presentación. Invitadísimos también, ¿no? a la UAM. Hay que, Y léanlo, porque el final no es como se lo imaginan, ni es como se lo van imaginando. Y eso es algo bien chido también que tiene la novela, que al final, o por lo menos yo sí me quedé así como de, ¿qué chingados? Así como de, ¿Qué pasó aquí? qué carajos pasó? Porque sí, no, el final es muy diferente a como uno posiblemente se lo iba a imaginar, ¿no? Y está muy padre también. Sí, bueno, pues compren su ejemplar y si no, también visítenos en la biblioteca y pues un fuerte aplauso, por favor, para despedir a nuestros invitados. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra comentario? Nada más agradecer a Oscar y a David, digo, además de que vinieron hasta acá, eh, hasta Coajimalpa, agradecer por la novela porque, bueno, es más, pues a mí me hizo como viajar en el tiempo a recordar algunas andanzas de cuando estaba en la licenciatura. Ya estaba en la UAM Coajimalpa estudiando la licenciatura cuando era más joven. Uy, ya Nada más llovió. agradecerles eso porque es una novela que a mí me acercó mucho, repito, por los lugares que menciona, los personajes, digo, creo que pues como que en algún momento yo pude conocer a una Mil Máscaras, a un tío Gamboín por diversas cuestiones, pero también eso, el valor que tiene la amistad, los amigos que de verdad se quedan, esta cuestión como de querer enfrentarse a qué compromiso quiere uno, con la pareja, con los amigos, consigo mismo. Entonces sí, pues la Cowboy Rulfo es una novela que me agradó muchísimo, desde la página 1 hasta la última. Y también eso, la música también es otra cuestión que a mí me encanta y me hizo recordar también algunas andanzas. Faltó Caifanes, pero bueno, ya será para la otra. Muchas gracias, Oscar y David. Muchas gracias. Gracias. Denise, ¿qué? ¿Ocaranza? ¿Cómo se escribe Ocaranza? Que no quise decirlo como tal de cuando iba hasta ahí, ¿no? Lo que critico fue lo que no me...